gracias a todos por venir. Me gusta mucho la idea de que los premios se llamen Goods también. Digo, por si María, me ha parecido maravilloso. Gracias, Manuel, por venir también. La idea es que tengamos una conversación alrededor de la sostenibilidad, de la economía circular, de la economía regenerativa. Y algo muy interesante que habla Manuel, o que comenta Manuel, cuando hablamos de estos temas es, bueno, que para hablar de sostenibilidad, que es el tema, el título de lo que vamos a hablar ahora, es que para avanzar en sostenibilidad no solo tenemos que hacer cosas nuevas ni pensar cosas nuevas, sino hacer y pensar todo de manera diferente. ¿Cómo de diferente, Manuel? Pues muy diferente, totalmente diferente. Yo me pregunto a veces si en la historia la gente que estaba viviendo, yo qué sé, el Renacimiento, si eran conscientes, si tú puedes ir entonces decir, oye, vosotros sabéis que estáis en el Renacimiento, que va a haber estos cambios de mentalidad en la humanidad, etcétera. Y yo me pregunto muchas veces si somos conscientes de la magnitud de los cambios y también de la velocidad exponencial de los cambios del momento en el que estamos viviendo. Son de tal calado que las formas de pensar habituales, evolutivas, porque en el fondo pensamos y hacemos las cosas conforme hemos evolucionado, somos primates, homínidos, que nos encanta mejorar la eficiencia de herramientas, ¿no? Cogemos nuestras herramientas y lo vamos haciendo cada vez mejores, cada vez mejores. Estamos en un momento donde la eficiencia del sistema anterior ya no nos sirve, porque tenemos un mundo completo. Ya la naturaleza no existe, el sistema humano tampoco existe, existe una integración de los dos, y esto implica nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer todo. O sea, no es cuestión de coches eléctricos o de paneles solares, es el cómo. Es cómo vemos la realidad, cómo hacemos todo, cómo pensamos todo. Yo soy profe en la división de enseñanza continuada, es decir, que mis alumnos son gente como vosotros, como nosotros. Son muchos profesionales, muchos líderes, mucha gente incluso poderosa. El examinado soy siempre yo, porque imaginaos los alumnos que tengo. Y eso me permite, son ya más de 1000 alumnos, primero en Berkeley, luego en otras escuelas de negocio en Harvard, ver un poquito, mirar qué hay debajo del capó, ¿no? De mío y de los demás. Y de verdad, lo que se necesita no es poner nuevas apps en nuestro cerebro, como la app de economía circular. La gente viene a mis cursos para aprender, creen que van a bajarse un contenido y lo van a poner en su coco, ¿no? O un nuevo concepto. No, es hackear el sistema operativo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es muy ya que estamos aquí en familia, cuéntanos cómo, ¿no? La sostenibilidad no es un reto de eficiencia, entonces es un reto de innovación. Es lo primero que tenemos que entender. Y en el fondo es un reto creativo, ¿no? Se supone que los españoles teníamos que ser muy buenos, somos buenos en eso, ¿no? Es un reto creativo. Es crear, inventar cosas nuevas. Esa es una primera distinción. Luego tenemos que pasar de un pensamiento muy cortoplacista. Fijaros que también en las empresas o en los gobiernos, en todo nuestro pensamiento súper cortoplacista, a un pensamiento muy largoplacista. Y luego quizá el mayor reto es la integración sistémica de todo. Cualquier cosa que hacemos tiene muchas repercusiones. Ya no podemos estar operando en un departamento de nuestra empresa o en un sector de la economía o en un sector de la sociedad de forma aislada. Es una era de colaboración radical. Todo eso va a, no sé con qué facilidad o complicación o con cuántos sobresaltos, pero va a redefinir también cómo nos relacionamos y cómo nos gobernamos, sin duda alguna. Entonces, ¿dónde quedan los términos economía circular, economía regenerativa, sostenibilidad? ¿Cómo los integramos? ¿Cómo integramos todos estos ecosistemas o si son distintos ecosistemas? Son preguntas. O sea, en el mundo en el que vivimos ahora, la información, o sea, ¿cuántos vídeos de YouTube se han subido desde que hemos subido tú y yo aquí? No sé, ¿cuántos creéis? No sé, decenas de miles. ¿Cuántos libros se han publicado? La cantidad de información es enorme. O sea, economía, ¿no? Cuando algo aumenta exponencialmente el precio, el valor, cae en picado. Esta charla, su valor es cero, o valor marginal negativo en cuanto a contenido.
Entonces, lo que sube exponencialmente en ese nuevo mundo que estamos de abundancia de todas las soluciones, porque todas las soluciones están ahí, todas, es qué preguntas hacemos. Entonces, sostenibilidad es buscarle una buena pregunta, perdón, una buena respuesta a una pregunta que no es tan buena. Yo creo que no es tan buena. Sostenibilidad muchas veces es cómo hacemos menos daño. ¿Cómo reducimos la huella? En el largo plazo. Sí, en el largo plazo, pero no es una pregunta óptima. Ya. Porque es como si estás intentando que despegue tu avión y no despegas y te haces la pregunta de cómo puedo extender la pista de aterrizaje o... No son preguntas óptimas. Economía circular es la respuesta a una pregunta mucho mejor, que es cómo separamos el valor económico, que es todo lo que nos gusta hacer a los seres humanos, ¿no? Comer, beber, vestirnos, divertirnos. ¿Cómo separamos eso de dos cosas? De la extracción de recursos y de la generación de residuos. Porque tenemos un marco finito, desde que hemos ido al espacio lo sabemos, para extraer y para tirar. Entonces, esa es la pregunta a la que da respuesta la economía circular. Pero como hay entropía, como hay desgastes, como no podemos estar en una circularidad perfecta, porque las cosas envejecen, porque está la segunda ley de termodinámica, y lo único que hay en el universo que vence esa segunda ley es la vida, que es lo que hace que este planeta sea el único que conocemos en desequilibrio termodinámico gracias a la vida. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos tener una economía circular en reciprocidad con la naturaleza, que reconozca los servicios de ecosistema, que restaure permanentemente la biosfera, porque la naturaleza está subvencionando todo, sosteniendo todo? Desde el clima, de eso se habla mucho, pero también la polinización, el suelo, la biología del suelo, todo. Reconocer esos sistemas, esos servicios de ecosistema y remunerarlos, ¿no? Entonces, son tres preguntas evolutivas, yo creo, en las cuales, pues, por ahora son preguntas, estamos trabajando en ellas, ¿no? Claro, tú trabajas mucho en microplásticos, ¿no? Y en cómo los plásticos nos afectan también a nivel humano, a nivel biológico, incluso a nuestra salud, la contaminación por plásticos. ¿Cómo integramos? Porque el plástico es parte de nuestra vida, quiero decir. Probablemente cualquiera de las cosas que tenemos alrededor tiene plástico involucrado o se han fabricado a través de plástico. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos que esa innovación cambie incluso el plástico, ¿no? Claro, el plástico fue mi punto de entrada a todo esto. ¿Qué tiene que ver el plástico? Bueno, el plástico es como yo me convertí en quien soy ahora mismo. Yo en el año 2009 viajé, descubrí el tema de la contaminación de plástico cuando nadie hablaba. Es que era una cosa escondida. Imaginad que os dan la información, que lo ves, la contaminación del plástico, y no está. Buscas en Google contaminación por plástico, no existe. No hay leyes, no hay ahora hay un Tratado de Naciones Unidas, ¿no? No había nada, digo, wow. Y al meterme ahí, todo empezó, entre otras cosas, viajé a una isla donde las aves marinas, millones de aves marinas que anidaban ahí, regurgitaban plástico en lugar de comida a sus polluelos. Y al ver aquello, hicimos un documental, lo podéis buscar en internet, se llama Albatros. Al ver aquello fue como mirarme al espejo, mirar nuestra... Y fue un poco ¿habéis visto la peli de Matrix? La pildorita roja. Fue para mí eso, ese acto de ver la primera, en realidad es la primera gran contaminación, el plástico es, y es la primera gran tecnología que hemos usado a una exaescala, una hiperescala, es el primer gran hiperobjeto, el plástico. Hemos hecho una tecnología tan barata, tan potente, tan maravillosa, ¿y cómo la hemos usado? De nuevo, no es el plástico, no es ningún problema, es cómo lo hemos usado, ¿no? Y entonces se abrió un portal para mí para aprender economía circular, para aprender economía regenerativa. La forma de aprender, como no se podía aprender, es enseñar, creé cursos. Y el plástico es eso, es un reflejo de nuestra cultura, de nuestra economía, es un material baratísimo, maleable, pero tiene varios problemas. Primero, que hemos creado un material que el planeta no puede digerir. Eso lo dejo ahí, el planeta no puede digerirlo. No se biodegrada, pero se fragmenta. Se va fragmentando en trozos cada vez más pequeños, que están en suspensión en el aire, en esta habitación, que se están desprendiendo de nuestra ropa sintética. La persona de media hora consume, ingiere, inhala y bebe entre 3 y 5 gramos de microplásticos, el equivalente a una tarjeta de crédito cada semana.
En Estados Unidos se usan 500 millones de botellas de plástico por agua, solamente por agua. Aquí no hay, afortunadamente, cada vez hay menos. Que si las pusiéramos en fila darían la vuelta al planeta 5 veces. Eso es una semana, solo en Estados Unidos, solo agua. La escala es tan enorme y las repercusiones tan grandes que fue un portal para revisar todas estas preguntas y también sigue siendo una frontera de innovación. Estaba comentando antes nuevos papers que han salido que los microplásticos atraviesan la barrera hematoencefálica, se están relacionando con el Alzheimer, es decir, son fronteras para el ser humano, no sabemos qué hemos hecho, estamos empezando a descubrirlo. Hace muchos años, y Vicente se acordará de esto, trajimos aquí a la Fundación al fundador del software libre, Richard Stallman, ¿Ah, sí? y este hombre, si alguno sabe quién es un personaje muy interesante, no tocaba nada que no fuera software libre, con lo cual no tenía tarjeta de crédito, su ordenador no estaba conectado a Internet, en fin. Cuando conseguimos cuando conseguimos que viniera a Madrid, porque no la trajimos, claro, básicamente no podía tocar nada, ¿no? Claro, la vida de este hombre era muy compleja, ¿no? Muy compleja. O bueno, él vivía una vida muy simple y todos los que estábamos alrededor teníamos no sé, como que intentábamos hacerle la vida un poco más fácil, pero era muy difícil. Tengo la sensación de que vivir sin plástico es un poco como vivía este hombre sin intentar que... No sé, ¿cómo podemos vivir sin plástico? ¿Cómo podemos intentar que no haya? ¿O cómo reducimos entonces el impacto del plástico? No hay que vivir sin plástico, hay que aprender a utilizar las tecnologías. Es solamente un ejemplo de tecnología. La tecnología tiene siempre, es como un árbol, ¿no? Ves la parte de arriba del árbol, pero tiene bajo tierra hay unas raíces. Toda tecnología tiene un lado luminoso y un lado oscuro. La robótica, ya les están poniendo metralletas a los robots. Cualquier tecnología tiene un lado bueno y un lado malo. El plástico, hay dos cosas que una civilización medianamente inteligente no debería hacer nunca con él. Como es un material que no se biodegrada pero se fragmenta, lo que no debes hacer es objetos diseñados para convertirse en basura. Objetos diseñados para convertirse en basura, que es el embalaje, que son los envases. ¿Por qué? Porque si haces eso, contaminas todos los ecosistemas del planeta, que es lo que ha ocurrido. Y la otra cosa que no debes hacer es, como el plástico obtiene sus maravillosas propiedades de flexibilidad, de color, de lo que quieras, con aditivos, unos 10.000 aditivos en el plástico. A veces el peso del plástico, la mitad es los aditivos. Y no hay receta, nadie te dice qué aditivos son. Es una propiedad intelectual, es casi como el software propietario. No sabes qué hay en el plástico. Y muchos de esos aditivos son nocivos para la salud. Si hiciéramos un análisis de sangre aquí, encontraríamos bisfenoles, ftalatos, sustancias perfluoroalcalinadas en todo el mundo. Entonces, la segunda cosa que la civilización no debe utilizar es para objetos que contienen nuestra comida y nuestra bebida. O sea, que no se trata de vivir con plástico, es entender lo que es. Manuel, y el triple salto mortal, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial en este aspecto? O sea, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a esta transición de la economía circular, regenerativa? ¿Cómo rizamos el rizo, ¿no?, en todo esto? La necesitamos. Al mismo tiempo es una bomba nuclear semántica y visual y es un espejo durísimo en el que vamos a ver nuestra propia inteligencia reflejada, ¿no? De ahí sale la posibilidad de superar estos filtros evolutivos, que en el fondo estas formas de pensar que tenemos, si no cambian, son filtros evolutivos, que si no los pasas, pues tu sociedad ahí se queda. Pero, por ejemplo, la economía circular, para mantener todo en uso al máximo valor posible, no extraer nada, no tirar nada, requiere de un diseño, primero, que todo esté diseñado para separarse en componentes que sean interoperables, poderse reparar, etcétera. Y luego necesitas una gran simbiosis, por ejemplo, una gran simbiosis industrial. Entonces, en una ciudad como Madrid, la inteligencia artificial te podría decir dónde se están generando residuos, dónde se están estropeando cosas, dónde hay que hacer mantenimiento preventivo, también qué gente debe estar formándose en la reparación de qué. Sería maravilloso. Y para la economía regenerativa también, para entender ese acoplamiento bidireccional que hay entre los sistemas humanos y los sistemas biológicos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que es una tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la vamos a usar? Claro. ¿Para qué? ¿No? Como el plástico. Si el plástico no lo hemos
no lo hemos usado demasiado bien, que parecía una tecnología sencillita comparada con la inteligencia artificial, pues tenemos que ponernos las pilas para asegurarnos que la inteligencia artificial es una aliada y no una enemiga, ¿no? Bueno, aprovechamos que tenemos aquí a los ganadores de los premios que se han pasado a la pantalla. Ellos sí que han pasado a la siguiente fase. Claro. ¿Cómo, ya que todos los que estamos aquí, por lo menos estamos en España, no sé cuántos seréis españoles, pero cuántos estamos en España, la última pregunta es ¿cuáles son los retos o cuál es la oportunidad que tiene España en este aspecto? Nosotros somos creativos y somos adaptativos. Félix de Azara, que fue el que por primera vez identificó que las especies se extinguen y que cambian, antes que Darwin. Darwin no le dio crédito, llevaba sus libros, que era un marino español, Félix de Azara, identificó que los que sobreviven cuando hay este tipo de cambios no son los más fuertes. Entonces no hay que pensar que va a sobrevivir el que ahora nos parece más fuerte y musculoso, yo que sé, en la escena internacional, sino los que saben adaptarse, los que saben adaptar su forma de pensar y su forma de hacer las cosas. Y son conscientes también traen conciencia al momento en el que nos encontramos, que es el primer paso. Sabemos que aquí hay gente muy avanzada que van a recibir galardones, y que ya hacen honor a esa llamada, ¿no? generacional tan grande, ¿no? Qué bien. Gracias, Manuel.